El título que quise ponerle yo a este mensaje es La compasión del buen pastor. Toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla totalmente de ese plan de Dios, ¿no? Hacia el ser humano, hacia el hombre, hacia la creación. Y en toda la palabra podemos ver la misericordia, la gracia de Dios por nosotros. Y la compasión particularmente significa pena, ternura e identificación ante los males de alguien. Solamente alguien como Dios puede tener una compasión genuina hacia nosotros. Y para ejemplificar un poco esto, yo quise traer una historia que está narrada en varios evangelios, pero hoy vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. También lo pueden ver en Marcos o en Mateo. Está en Lucas capítulo 8, le voy a pedir que me acompañen. Sería Lucas 8, del versículo 26 al 39. Es un pasaje que seguramente hemos estudiado muchas veces, pero la palabra de Dios siempre nos habla cosas nuevas, ¿verdad? Siempre está obrando y siempre el Espíritu nos va revelando cosas importantes para nuestra vida. Dice así, es la historia del endemoniado gadareno, y dice: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. El Señor estaba del otro lado del mar, estaba allí ante una multitud, y él quiso ir al otro lado del mar porque él tenía un propósito, ¿verdad? Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, dice la palabra, y no vestía ropa, es decir, que estaba descubierto, estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a los pies del Señor, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. A pesar de que ese hombre estaba poseído por muchos demonios, igualmente él sabía quién estaba enfrente de él. Y aquí se cumple lo que nos dice la palabra en Santiago 2:19, que los demonios también creen y tiemblan, reconocen la majestad y el poder del Señor. Versículo 29, porque el Señor mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía muchísimo tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Impelido era empujado o era echado por el demonio hacia los desiertos. Y eso me hace a mí preguntarme cuánto tiempo, así como estuvo ese endemoniado, cuánto tiempo estuvimos nosotros fuera de la presencia del Señor y en oscuridad. Versículo 30. Le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él le respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Esos demonios o esas legiones podemos caracterizarlas hoy como los pecados que atormentan: el alcoholismo, el tabaquismo, la inmoralidad sexual, los asesinatos, entre muchos más. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Qué particular, ¿no? Nadie quiere ir para allá, para aquel sitio, ni los demonios, ni siquiera. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y él les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había sucedido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Siempre
hay gente por allí que comenta las cosas, ¿no? Que para bien o para mal, uno a veces se entera de las cosas más rápido con los vecinos que las noticias, ¿no? Y ellos salieron a ver lo que había acontecido y vinieron a Jesús. Y entonces hallaron a este hombre de quien habían salido los demonios. Y ese hombre, que es una de las cosas que a mí me sorprende, estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y ese hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba al Señor que por favor lo dejara estar con él. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Entonces se fue, publicando por toda la ciudad las grandes cosas que había hecho Jesús con él. Es un pasaje que, si lo vemos a simple vista, pues vemos que hubo una liberación, un hombre que estuvo poseído ahí por muchas entidades demoníacas durante mucho tiempo. No nos dice aquí la cantidad de los años, pero sí nos dice que fue bastante tiempo. Y yo aquí veo toda la obra del Señor, todo el evangelio cumplido en ese pasaje. Vamos a ir desmenuzando un poquito. La palabra dice que este sujeto tenía un espíritu inmundo y eso me recuerda todo el tiempo que nosotros perdimos fuera de la presencia de Dios y estuvimos sumidos en legiones de pecado, condenados, en oscuridad total. Cuando uno no tiene a Dios en la vida, uno está condenado. Está irremediablemente condenado a terminar en el abismo, como no querían ni siquiera esos demonios, ¿no? Estábamos perdidos en cosas que están totalmente fuera del propósito de Dios, pero el Señor, así como quiso cruzar el mar de Galilea, y recordando, y lo pueden ver unos versículos más atrás allí en Lucas, él estaba compartiendo con una multitud. Nosotros pudiésemos pensar, bueno, para él era a lo mejor más cómodo quedarse allí compartiendo con las personas, que era importante también alcanzarlas, pero el buen pastor que tiene compasión por sus ovejas, dice la palabra, que tiene más gozo en ir por la oveja perdida que con las que ya están a salvo. Y eso es justamente lo que hizo Jesús. Él cruzó el mar porque él sabía que había un hombre que necesitaba de él, de la compasión del buen pastor. Nadie se iba a acercar a él. De hecho, en la palabra dice que intentaban atarlo con cadenas y con grilletes, y eso eran como migajas de pan. O sea, era un hombre que tenía una fuerza bruta como una bestia a razón de los demonios que tenía poseído. No dialogaba con nadie y andaba entre los sepulcros habitando. Cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, nuestra mente está entenebrecida, está oscura, hasta que nos resplandece la luz del Evangelio y el velo es quitado y somos verdaderamente libres. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. El ser humano quiere ser libre, siempre busca tratar de liberarse de todo lo que siente que le oprime. Este hombre estaba libre, entre comillas, porque ni con cadenas lo podían tener atado, pero estaba endemoniado.
o sea que no estaba libre del todo, tenía una esclavitud espiritual tremenda. Las cadenas y los grilletes no podían contenerlo. Sin embargo, cuando Jesús llega delante de él reconoce quién es Jesús, que es el Hijo del Dios Todopoderoso, y le dice que por qué lo viene a atormentar, ¿no? Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en este pasaje, y es que Jesucristo, a pesar de que estaba en el otro lado del mar de Galilea, él podía quedarse ahí compartiendo con las multitudes. Tal vez uno como ser humano a veces entra en una posición de confort o de comodidad, cierta comodidad, y no quieres ir un paso más allá, no quieres dar ese paso y cumplir de pronto con la voluntad de Dios, porque bueno, somos hombres y no tenemos esa compasión que solamente la gracia de Dios puede alcanzarlo. Y para ese hombre no había más remedio. Tal vez si lo hubiese diagnosticado en su momento o en los días de hoy un psiquiatra, diría que ese hombre tenía un delirio y que no tenía remedio. Porque donde el hombre ve problemas, Dios siempre ve una solución. Y a él le plació, como le plació fijar sus ojos en nosotros, en este hombre que estaba endemoniado y atormentado. Entonces, él se subió a la barca y cruzó al otro lado para cometer su propósito con este individuo. La obra de Jesucristo es admirable, inmensa e inigualable. El Señor, así como tuvo piedad de este hombre, también la tuvo de nosotros. Y así como dejó a esa multitud, como dejó a ese rebaño, por así decirlo, para ir por aquella oveja, así también Él se despojó de ser Dios para ser hombre y pagar una deuda que no era suya, pagar una culpa que no era suya. Y todo por compasión, como lo he titulado en este mensaje, la compasión del buen pastor. Él fijó sus ojos en nosotros que nada merecíamos y todo lo hizo por misericordia, por gracia y por amor. A veces damos las cosas como por sentado, por hecho. No sé quién tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje anterior que escuchamos allá en el IN de la pastora, que hablaba de los procesos, del desierto que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Y a veces uno se pregunta, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Es verdad que cuando tú conoces de Dios comienzan a haber pruebas y situaciones, y ojo, que no todo en el camino del Señor es tristeza, dolor, sufrimiento y prueba. También hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay cumplimiento, ¿vale? Pero te das cuenta que son procesos por los cuales tú tienes que pasar para llegar a un lugar en donde Dios te quería, para llegar a una madurez que Dios necesitaba hacer en tu vida. La Escritura también nos dice que ese hombre estaba sentado a los pies de Cristo y que estaba vestido y en su cabal juicio. La palabra dice en los primeros versículos que el hombre estaba desnudo, que no tenía ropa, y también reconoció que era el Señor. Hay una alabanza que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, ¿verdad? ¿Cuánta verdad en eso? Eso también me recuerda a mí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron la orden de Dios, que sintieron vergüenza. Y eso es el pecado, vergüenza, ¿no? Y ellos se escondieron porque estaban desnudos y Dios le pregunta, pero ¿cómo sabes que estás desnudo? Porque pecaron, ¿no? Entonces dice la palabra que Dios les hizo un abrigo y los cubrió. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros.
Él nos cubre del pecado, de nuestra maldad, y Él está en medio entre el Padre y nosotros para justificarnos nuestra desnudez, nuestro pecado, nuestra maldad. Amén. Es interesante ver la reacción también que tuvieron las personas de esa comunidad. Ellos pudieron optar por escuchar a Jesús, ¿verdad? En vez de decirle que se fuera, que saliera de sus territorios, porque ellos estaban más enojados por la pérdida material que tuvieron con el hato de cerdo que tenían. Ellos preferían esos cerdos que representa inmundicia dentro de la palabra de Dios. Acuérdate que era el pueblo judío el que estaba allí y ellos de hecho no comen carne de cerdo ni nada porque bueno, eso está dentro de las ordenanzas de Moisés, que eso es otra historia que no voy a tocar esta noche, pero eso es ley, ¿no? Y es antiguo pacto. Pero sin embargo, ellos estaban más molestos por sus cerdos que perdieron y no se fijaron en las maravillas que Dios había hecho en ese hombre, que le había liberado, que incluso, viéndolo desde otro punto de vista, le habían quitado un hombre que causaba temor en la sociedad, que dicen otras narraciones, que se cortaba con piedra filosa. O sea, el hombre era bastante violento y no es para menos porque tenía una legión de demonios encima. Y ni siquiera tuvieron la capacidad de ver lo que el mismo hombre endemoniado vio. ¿Quién estaba delante de él? ¿Quién estaba haciendo ese milagro? ¿Y cuántas veces en el mundo no hay personas que escuchan del mensaje y quieren seguir en la lujuria, en el dinero, en otras cosas que no son lo importante? La palabra de Dios dice que todo esto pasará, que la palabra es lo único que pasará, aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra permanecerá, y que fijemos nuestras cosas en las cosas de arriba, porque el orín y la polilla corrompen y el mundo está lleno de corrupción y no hay tiempo que perder en fijarse en las cosas materiales o banales de este mundo. Claro, ahora yo entiendo que nosotros le amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Por más que uno le comparta a una persona del evangelio, esa persona tiene que haber sido escogida por Dios y en un tiempo que Dios había previsto para que el mensaje llegara a tierra fértil, ¿verdad? Incluso, y no me da vergüenza decirlo, tal vez en algún momento a mí me llegaron a compartir del evangelio y yo le rechacé porque no era mi tiempo o porque Dios todavía no me había llamado, no lo sé. Solamente Dios en su voluntad y en su inmensa soberanía lo sabe. Pero lo cierto es que muchas veces miles y miles de personas siguen su vida como si nada, no se arrepienten de los pecados y prefieren seguir el acto de cerdo, la inmundicia y lo que hay en el mundo. Y es más que evidente que existe un Dios todopoderoso, único y verdadero, y que este mundo, hermano, se está acabando, está llegando a su final. Cada vez vemos más cosas y la gente no se arrepiente, la gente sigue pensando y creyendo en otras cosas, que si en la energía y otras cosas que están fuera de lo que dice la palabra de Dios, pero tengo misericordia de ellos, así como Jesús la tuvo de nosotros, porque sé que hay un velo en ellos que solamente puede ser quitados cuando les resplandezca la luz del evangelio. No hay otra manera de razonar con esas personas porque la palabra para ellos dice que es locura. Cuando Jesús se montó en la barca, el que había estado endemoniado le estaba rogando que por favor le dejara estar con él. Me recuerda que después del tercer día que Jesús resucitó, los apóstoles querían pasar mucho tiempo con él. Claro, ¿quién no? Hasta yo hubiera estado encantado de quedarme con él y de irme con él.
pero no era el tiempo. Él tenía que irse con el Padre y nos iba a dejar el Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Ahí podemos ver ese ejemplo. Jesús tenía que irse a hacer otras cosas, pero le da una orden al hombre y le dice que se volviera a su casa. ¿Se acuerdan que el hombre decía que no tenía casa, que habitaba en sepulcro? Ahora sí tenía una. Le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios hizo contigo en este tiempo. ¿Cuántas veces olvidamos ese primer encuentro que tuvimos con el Señor? Cómo Él nos conquistó, de dónde nos libró, a dónde nos ha traído. Y es tan simple como cumplir esa gran comisión de ir a compartir las buenas nuevas. Eso era lo que le estaba pidiendo al hombre endemoniado, que fuera a compartir las buenas nuevas. Yo me pregunto si nosotros estamos listos para estar a los pies de Cristo. Muchas veces se va a la iglesia buscando las bendiciones, buscando los milagros y no al hacedor de los milagros. Esas personas se quedaron pensando en el hato de cerdo, otros se habrán quedado pensando en que lo liberó, pero ¿quién se quedó pensando en que Él era el Señor, en que Él era el Dios? Amén. Muchas veces nos pasa eso, hermano. ¿Cuándo le vamos a contar al mundo las maravillas que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas? Sé que a veces es fuerte, pero Dios es todopoderoso. El que vive en nosotros es más poderoso. Y aunque tengamos pruebas, aunque se presenten situaciones, nosotros jamás debemos de negar el amor que Dios tiene por nosotros, porque nosotros no sabemos si Dios ha permitido una situación o ha puesto una persona allí que necesita escuchar las buenas nuevas. A lo mejor una persona que está en la inmundicia necesita que tú seas luz de parte de Cristo para esa persona o para esa situación. A veces olvidamos de ese pozo cenagoso de donde nos sacó el Señor. Y con el día a día y las cosas coloquiales, seguimos como si nada. Y eso a mí me cayó duro en el pecho, porque es como que estuviésemos otra vez clavando a Cristo en la cruz y olvidando toda su gran obra que hizo por nosotros, que no tiene precio, porque no hay nada que podamos hacer nosotros más que entregar nuestro corazón y agradecer lo que Él hizo por nosotros. La gran comisión que el Señor nos dejó fue la misma que le dio al Gadareno, que fuéramos a contar las maravillosas cosas que Dios hizo con nosotros. Amén. Y en eso consiste el Evangelio, en que hay que oír el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. La fe, dice la palabra, que viene por el oír la palabra de Dios. Hay que arrepentirse también, desde luego, del pecado, de la vieja forma de vivir, del viejo hombre. Y tenemos que creer en que Dios envió a su Hijo en rescate de muchos, que murió pero que también resucitó. Amén. Y más importante aún, obedecer la voluntad de Dios y de su palabra. No es solamente confesar y creer, como dice Romanos 10:9-10, que creas en tu corazón y que lo confieses. Porque Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero los demonios se salvan? No. Se salva la persona que oye el mensaje, cree, confiesa, se arrepiente
y permite que Dios cambie su vida y que le dé muerte al viejo hombre para que seas una nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, en este mensaje yo veo el Evangelio totalmente. En otras circunstancias solamente había apreciado lo que era una liberación, pero aquí estamos viendo el gran plan de Dios y la compasión del buen pastor. Yo espero, mis hermanos, que no se nos olviden las maravillosas cosas que Dios ha hecho en tu vida y que sigue haciendo hoy, pero que no nos enfoquemos en eso, porque eso solamente son añadiduras. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Hay que buscar al hacedor de los milagros, no a los milagros. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches.